corresponde. Igual el día miércoles vamos a seguir dándole continuidad a ese tema, y de esa manera pues vamos a culminar. Ustedes tienen la hojita correspondiente donde están todos los diferentes temas hasta finalizar en el mes de junio. ¿Qué debemos entender por perdón? ¿Qué vamos a entender por perdón? Una palabra que puede resultar hasta ofensiva a la vida de muchas personas es la palabra perdón. Fíjese usted, puede resultar altamente ofensiva la palabra perdón. ¿Por qué puede resultar ofensiva la palabra perdón? Puede resultar ofensiva por el solo hecho de pensar que la ofensa, que el maltrato o la injusticia que entendemos haber recibido de otras personas, ahora tenemos que olvidarlas o pasarlas por alto sin que la persona reciba lo que merece. Eso es una de las razones por las cuales pudiéramos decir que la palabra perdón pudiera resultar ofensiva. Repito, porque por el solo hecho de pensar que la ofensa, el maltrato o la injusticia que entendemos haber recibido de otras personas, ahora tenemos que olvidarlas, pasarlas por alto, sin que la persona reciba lo que merece. Entonces, cuando se nos dice, mire, usted tiene que perdonar. Y en sesiones así de ministración, uno logra ver de cerca la manera como las personas se resisten a algo que uno dice, pero si es tan fácil. Pero no es tan fácil. Y no es tan fácil porque se está recordando la ofensa, o se está recordando aquello malo que otros nos han hecho. Una persona ofendida o que no ha sido capaz de perdonar es una persona que no tiene paz. Es una persona que no logra la tranquilidad mental, emocional y espiritual, fíjese bien, siendo que la persona mantiene en su mundo interior un diálogo no muy amigable con su ofensor. Un diálogo que se manifiesta en rechazo, condenación e indignación hacia la persona en la cual uno se siente ofendido, sin que se tenga la capacidad para ponerle fin a ese conflicto interno y lograr la sanidad espiritual en dicha relación. Entonces, una persona ofendida dice que no tiene paz en su corazón. Y repito, mantiene un diálogo interno. Es decir, que no lo expresa, no lo va a decir con sus palabras, pero sí internamente está dialogando con ofensas con la persona en la cual uno se siente dañado. Entonces es todo un conflicto en su mundo interior, y uno no encuentra cómo sanarlo, cómo sacarlo de uno. Entonces a la persona que menos uno
a lo mejor desearía ver, resulta que está allí en su pensamiento y no se puede desligar de la persona. Dice que a lo mejor come con la persona pensando en la persona que ofendió, va al trabajo con la persona que ofendió, viaja con la persona que se siente ofendido, sueña con la persona que se siente ofendida. Entonces, mientras más se quiere quitar de ello, pareciera que es todo lo contrario, más lo anda llevando. Entonces, el perdón es algo que hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo todos en el nombre de Jesús. Imagínense ustedes, máxime en la iglesia, porque dice la palabra que es el cuerpo de Cristo. Entonces, si somos un cuerpo, o sea, obvio, o sea, que nuestro cuerpo particular, nuestro cuerpo personal, no se divide, sino todo lo contrario. Cuando se percibe enfermo y cuando se piensa por alguna enfermedad que hay que quitar uno de los miembros, dice que todos reaccionan a favor y todos se impulsan a restaurar aquel miembro que está enfermo. Entonces, hay que trabajar con el punto del perdón. Cuando el Señor Jesucristo habló de la necesidad que existe entre las personas de otorgarse perdón las unas con las otras, dice que hizo referencia a una parábola de la cual podemos en esta mañana aprender del mismo Señor qué espera de cada uno de nosotros en caso de ofensas. ¿Qué es lo que se espera según la palabra de Dios debemos hacer cuando nuestra experiencia ha sido la de ofensas? De hecho, en la relación pues que se tiene de unos con otros, repito, que pudiera ser en la misma casa, allá en el trabajo, en la iglesia o en cualquier otro lugar donde hay personas y que de hecho siempre hay más de alguna dificultad. En Mateo 18:23, ahí el Señor nos va a declarar y nos va a detallar aspectos importantes de qué es lo que debemos hacer en caso de ofensa. Y dice en San Mateo 18:23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron
y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre, dice celestial, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahí está narrada la forma, o más bien qué es lo que se espera según el Señor que hagamos en caso de ofensas. Solo voy a citar 3 cosas que para mí son importantes, y sobre todo el tema es cómo entender el perdón, o qué debemos entender del perdón. Creo que en esos 3 aspectos vamos a captar de manera fácil qué estamos hablando cuando hablamos precisamente de la palabra perdón. La primera cosa importante a entender es que toda ofensa, óigase bien, toda ofensa es una deuda. Toda ofensa es una deuda. Yo creo que todos entendemos lo que es una deuda. Usted va al banco o va donde una persona y le solicita de dinero de su propiedad y se lo presta. Eso significa que ese dinero no es suyo, sino usted tiene que pagar por ese dinero. Entonces usted adquiere una deuda. Y la primera cosa que para mí es importante es entender que toda ofensa es una deuda. Eso significa que toda persona que ofende es un deudor. Es una persona que le debe a otra persona. Fíjese usted. Le debe a otra persona. El Señor trajo a cuenta la deuda de un siervo y la deuda de un consiervo. Fíjese bien, lo trató como una deuda. Por tanto, decir que toda ofensa, fíjese bien, es una deuda a favor de quien es ofendido o a favor de quien recibe la ofensa. El que ofende se convierte en un deudor, como el que adquiere una deuda. Y el que es ofendido se convierte en aquel que puede reclamar derechos sobre lo que se le debe. Pues ese es el primer punto para mí importante. ¿Qué es una deuda? ¿Qué es una ofensa? Es una deuda que usted adquirió con otra persona. Una ofensa es una deuda adquirida hacia otra persona. Ahora, ¿qué tipo de deuda es la que adquiere un ofensor del ofendido? Porque eso hay que aclararlo para saber exactamente qué es lo que me están reclamando cuando hemos ofendido. Para saber exactamente de qué se trata ese tipo de deuda. Y decíamos que la deuda que se adquiere es una deuda de dignidad. Es una deuda de estima. Es una deuda de valor propio que por la ofensa le fue rebajada, le fue agrietada o le fue destruida a la persona ofendida.
Es una deuda de dignidad. Fíjese, es una deuda de dignidad. Entonces, cuando la persona ofende, como le quita de su dignidad, queda en deuda por lo que le ha quitado. Y la pregunta sería, pero ¿y qué me quitó? Entonces lo que ha quitado es dignidad, es valor, es estima. Por eso se dice que la ofensa es una deuda de dignidad. Porque es la dignidad de la persona la que fue alterada, la que fue agrietada, la que fue destruida. Fíjese. Y por eso, decíamos, es que duele tanto la ofensa. Porque la otra sería, ¿y por qué duele tanto la ofensa? Bueno, porque le tocaron lo de más valor a usted. Y es su dignidad como persona, su valor propio. Y por eso cuando a alguien lo ofenden, esta persona le duele tanto, pero así, le duele tanto. Y fíjese que con la ofensa, porque con la ofensa se le hizo sentir de muy poco valor, de muy poco aprecio, como si no valiera absolutamente nada. Y cuando a alguien le sucede cosa semejante, como le repito, ha sido tocada su dignidad, entonces duele. Y ese dolor lo que nos está diciendo es que la dignidad de la persona ha sido tocada. Y que su dignidad internamente reclama su restauración. Entonces básicamente dice lo que reclama el ofensor. El que le sea devuelta su dignidad, su valor propio, estima que por la ofensa le fue destruida. Entonces, ¿qué tipo de ofensa es? ¿Qué tipo de deuda es? Es una deuda de dignidad. Diga conmigo, deuda de dignidad. Es una deuda de dignidad. Si usted ofendió, como destruyó la ofensa de alguien, esa persona le va a reclamar. ¿Por qué? Porque le tocó su valor propio. Porque le tocó su valor personal, fíjese bien, y repito, y ese es el gran dolor. Duele cuando le tocan a uno su dignidad. Mire lo que dice Proverbios, dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. La versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente, dice, restaurar la amistad de un amigo ofendido es más difícil que conquistar una muralla, una ciudad amurallada. Los pleitos alejan las amistades como si fueran las rejas de las puertas de un palacio. Entonces la pregunta sería, ¿por qué tanto furor en una persona ofendida? Bueno, porque tocaron su dignidad, su valor propio, su estima. Y cuando a una persona le tocan su dignidad, esta persona va a gritar fuertemente. La persona va a decir, me tocaron lo de más valor en mí. Eso es algo que hay que tenerlo
bien en mente para correr sobre este tema. Entonces, una ofensa es una deuda a la dignidad de la persona. Amén. Número 2. ¿Qué vamos entonces a entender por perdón? Si la ofensa es una deuda de dignidad que una persona ofendida reclama de su ofensor, el perdón no vendría a ser más que la actitud de una persona ofendida de renunciar al pago de dicha deuda de dignidad, liberando al ofensor de su deuda. Fíjese usted que no es complicado. Si la ofensa es una deuda de dignidad, entonces el perdón es liberar a esa persona de dicha deuda. En otras palabras, el perdón es como decirle a una persona: ¿sabes qué? Ahora ya no me debes nada. Ya no me debes nada. Me debías por tu ofensa una deuda de dignidad. Me la atrofiaste, me la agrietaste, mi dignidad, me la destruiste a lo mejor. Pero ¿sabes qué dice? Te perdono. Y ese perdón dice: renuncio a mi derecho de pedirte que me pagues lo que me debes. Y el perdón dice: no me debes nada. No me debes absolutamente nada. Lo pasa por alto y libera a su ofensor de la deuda. Entonces repito, si la ofensa es una deuda de dignidad, el perdón es: ¿sabes qué? Te perdono la deuda. Y yo no sé si alguno de ustedes o muchos de nosotros hemos vivido la experiencia de ver algo y que alguien nos diga: ¿sabes qué? Olvídate de la deuda. No me debes absolutamente nada. Y el perdón es precisamente eso. Es decirle a la persona que nos ofendió y que levantó una deuda conmigo: ¿sabes qué? Olvídate. Ya no me debes nada. Amén. Ahora, la pregunta sería: ante las ofensas, ¿eso es lo que hacemos nosotros? ¿Olvidar la deuda del ofensor? ¿O hacemos exactamente como el siervo? Cuando vemos a la persona, nuestra indignación, nuestro rechazo, nuestra condena, nuestro apartarnos de la persona y rechazarla, lo que está diciendo de nosotros es: págame lo que me debes. No te puedo ver porque me debes. Y si no me pagas lo que me debes, no te libero. Fíjese que dice en la parábola leída: entonces llamándole su señor,
al siervo, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Mire, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el Señor demandó del siervo que por qué no le había perdonado la deuda si él se le había perdonado a él. ¿Pero qué era perdonarle la deuda? Era pasarle por alto lo que le debía. Debiste haberte olvidado de lo que te debía, así como yo te perdoné. Entonces el perdón es renunciar a mi derecho de demandar lo que se me debe. El que perdona libera deuda, libera una deuda del ofensor. Amén. Ahora, ¿por qué cuesta tanto perdonar? Si razonamos con cuidado esa falta de perdón, mire, o ese reclamo a la dignidad de una persona ofendida, vamos a encontrar a lo mejor en nosotros argumentos como estos. Fíjese bien, ¿por qué se detiene el perdón? ¿Por qué no somos tan sueltos para practicar el perdón? Porque la persona que tiene falta de perdón maneja este argumento muy internamente, y es: ¿y a mí quién me va a restablecer mi dignidad? ¿Y a mí quién me devuelve lo que se me quitó? Si perdono, el único, dice, que el ofendido que me la puede restablecer es el que me ofendió. Él es el que me tiene que pedir perdón. Dice que por eso el ofendido delira del deseo de ver al ofensor sufriendo, porque solo de esa manera entiende pagada su deuda. ¿Y sabe qué es lo que dice una persona ofendida? Dice: es que él o ella tiene que pagar todo lo que me hizo. Entonces hay una mezcla de restablecimiento a su dignidad, pero también hay un deseo de venganza rondando al ofendido en la falta de perdón. Él quiere ser restablecido en su dignidad, pero no quiere pasar por alto que el sufrimiento que él vivió de esa ofensa, igual sufrimiento tenga su ofensor. Y de acá es que lanzamos ese tipo de palabras. Es que él o ella tiene que pagar lo que me hizo. Y por eso cuesta perdonar. Cuesta perdonar por el argumento que manejamos hacia la ofensa. Y si no tenemos claro exactamente qué es el perdón, entonces andamos con grandes cargas internas, precisamente porque no podemos liberarnos de ella. Ahora, algo sumamente importante es esto: entender que el perdón obra como un acto de misericordia. El perdón obra como un acto de misericordia, y oiga bien, y no como un acto de justicia. Porque si se tratara de obrar justicia, el que debe
debería de pagar todo lo que adeuda. Pero la misericordia, obrando la bondad del Señor, cancela la deuda aun cuando ésta no está pagada. Fíjese usted. Entonces dice la palabra, lo que el Señor le dijo al consiervo, dice: ¿no debías tú también misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Mire usted. Entonces lo que quiero que quede claro es esto: la justicia reclama lo que nos deben, pero la misericordia obra renunciando al pago de aquello que nos deben. No sé si me doy a entender. La justicia reclama lo que nos deben. Es que Él me tiene que pagar lo que me debe. Fíjese bien, estoy buscando justicia, pero el perdón no obra en la búsqueda de la justicia. El perdón obra por la misericordia. En la justicia usted reclama lo que le deben, pero por la misericordia uno renuncia al pago de aquello que no debe. Amén. Entonces lo que una persona con la falta de perdón está necesitando es obrar misericordia. Porque la justicia, repito, reclama lo que debe, pero la misericordia olvida las deudas. Entonces yo le pregunto a usted, ¿sabe por qué no podemos perdonar? Porque estamos demandando justicia. Y el Señor lo que le dijo a su siervo fue: ¿por qué no tuviste misericordia así como yo tuve misericordia de ti? La justicia demanda lo que se debe, pero la misericordia se olvida de la deuda. ¿No debías tú también, mire, tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Le demandó misericordia, no justicia. Y el que tiene falta de perdón demanda justicia. Y el Señor no nos está demandando justicia, nos está demandando ¿qué? Misericordia. Amén. ¿Por qué usted no puede perdonar? Porque yo no puedo perdonar, porque estoy demandando justicia. Y el Señor dice: no es la justicia la que tienes que demandar, es misericordia lo que yo quiero que saques de tu corazón, olvidando toda la deuda, toda la deuda. Entonces entender que obrando perdón, al olvidar y cancelar la deuda del ofensor, la misericordia, mire, mostrada en el perdón, no sería ni siquiera una muestra de nuestra justicia personal, sino solo mostraríamos la misma misericordia con la que el Señor nos trató a nosotros, perdonándonos de toda la deuda de nuestros pecados en la cruz. Cuando alguien decide: está bien, yo voy a perdonar, eso no significa, fíjese, que hayamos llegado a ser los superhéroes del cristianismo.
Al obrar perdón hemos obrado misericordia. Pero eso no nos convierte en los superhéroes como para sentirnos de que, ay, qué bárbaro, yo ya puedo perdonar. Sino, si perdonamos, lo único que estamos haciendo es tratar a los hermanos de la misma manera como Dios me trata a mí. Es lo único que hemos hecho. Entonces dice la palabra más, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces el perdón es aquella actitud en las personas de olvidar o dispensar la deuda de dignidad que creemos otros nos deben y pasarla por alto y decirle a la persona, tú no me debes absolutamente nada. Y la pregunta sería, ¿y qué hizo obrar en tu corazón dicha actitud? Misericordia. Porque la justicia reclama lo que debe, pero la misericordia perdona la deuda. Amén. Entonces, ¿qué está necesitando la familia? Misericordia. ¿Qué están necesitando los cónyuges ahí en la casa para entrar a una reconciliación? Misericordia. ¿Qué está necesitando usted ahí en el lugar de trabajo? A lo mejor obrar misericordia. Porque la justicia reclama que se le pague lo que se le debe, pero la misericordia olvida la deuda. Esa es la pregunta, ¿por qué no has podido perdonar? Porque estás demandando justicia. Y la palabra dice, no es justicia, es misericordia lo que tienes que soltar. En el nombre de Jesús. Entonces, esa es otra cosa importantísima en el caminar de este tema. Ahora, tercero, entender que el perdón no es una opción al creyente, sino es una obligación. De esto no nos deja el Señor opción de decir, bueno, elige tú. Es una obligación. El perdonar, fíjese, en el entendido dice que si no concedemos a los otros el perdón, inmediatamente el perdón concedido de nuestro Padre Celestial nos es desactivado. Hoy entendemos el punto de mi celular está desactivado, que aunque tiene todo el potencial, pero no está recibiendo, ninguna señal de nada. Entonces la palabra del Señor dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Entonces el perdón no es una opción. Si quiero yo te perdono, si quiero yo no te perdono. Si somos siervos de Cristo, es nuestra obligación perdonar. No es opción, es obligación. Ahora, ¿por qué el Señor trata de esa forma? Porque cuando alguien llega y presiona de esa manera que hagamos cosas, el punto es, ¿por capricho de Él? ¿O por demostrar su autoridad? Fíjese que ninguna de esas cosas. ¿Por qué el Señor quiere que nos mantengamos lejos de la falta de perdón?
Oiga bien usted esto. Bueno, porque la falta de perdón genera una atmósfera espiritual nada agradable para quienes son parte de un conflicto de ofensas. La falta de perdón lo va a mantener a usted en un conflicto interno del que no es necesario, como quien dice, estarlo viviendo, estarlo pasando. Pero ¿qué está sucediendo internamente en la persona? Dice que la falta de perdón genera opresión espiritual. ¿De qué forma lo identificamos? Dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Cuando a usted le están cobrando algo, cuando llega el dueño de X cosa y a usted le dice, págame, y si no te voy a meter a la cárcel, toda esa opresión no es tranquilidad. Si usted le está diciendo a alguien, págame lo que me debes, todos los días págame lo que me debes, págame lo que me debes, usted está generando una opresión. Eso significa que la persona que no perdona, fíjese, está generando a su ofensor un clima de opresión. La persona no tiene paz. Todo lo que usted está generando con su boca, a lo mejor expresiones puras de rechazo, y aunque no se los diga al oído, lo está incomodando. En otras palabras, porque lo que usted está haciendo para generarle esa opresión es mandándole demonios que ejecutan esa opresión sobre la persona. Dice, mas él no quiso, el consiervo, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Opresión. Usted mantiene bajo opresión a esa persona que no la suelta, que no la libera. Pero fíjese bien esto, oiga esto. Pero a la persona con falta de perdón, sobre ella se activa demonios para tortura de sí misma. Dice la palabra del Señor, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos. Él oprimía a su consiervo. Él oprimía a su consiervo. Pero el rey le mandó espíritus que lo atormentaran a él. Yo le envío demonios porque no lo quiero soltar. Págame lo que me debes. Pero el rey le mandó espíritus que lo torturaran. Y ahí se cumple algo importante. Lo que envío es lo que recibo. Tengo a alguien ahogándolo porque no lo puedo perdonar. Detrás de mí están viniendo espíritus de tortura. Y por eso el Señor dice, señores, no se metan en esos líos.
Si alguien tiene una deuda de dignidad fácil, perdonen, Dios. Liberen a ese ofensor, déjenlo libre. No vaya a ser que ahogándolo, ustedes mismos reciban lo que enviaron. La opresión que envió aquel por la falta de perdón, exigiéndose le pagaran lo que se le debe, ahora le es devuelta en tortura o opresión para sí mismo por no haber obrado, fíjese, en este caso, misericordia. Quien no obra misericordia queda enredado en su propia tortura. Por eso la palabra nos manda perdonar, perdonar, perdonar. Porque la opresión que mandes, esa misma va a caer sobre vos. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Por eso es importante no andar llevando a nadie por ofensas en nuestro corazón, sino soltarlo. Hay veces la cosquillita es, pero ¿quién le va a hacer ver a este hombre, a esta mujer lo que es? Eso nos preocupa. Y yo digo, la vida se encarga de eso, usted no se preocupe, porque todo lo que se siembra, eso se cosecha. A nosotros el Señor nos manda mantenernos libres. Y si aquel fulano tiene problemas con su boca, tiene problemas con su mente, ese es problema de él, que tiene que resolver con el Señor. Pero mi deber es perdonar. Y perdonar es simplemente decirle a alguien, tu deuda de dignidad, no me la pagues. No me la pagues. ¿Y cómo obra eso? Misericordia del Señor en nuestra vida. Amén. Entonces el llamado es, señores, ¿quieren vivir en unidad? La famosa unidad, ¿queremos vivir en unidad? A lo mejor necesitamos mostrar misericordia y olvidar la deuda de los demás. Simplemente. La justicia obrará por su propia cuenta. Pero la misericordia tenemos que soltarla nosotros. Póngase de pie. Dice, es que yo no puedo ver a fulano. Es bueno que comience a verlo y a verlo bien, porque va a tener que compartir con él. Porque hay que soltar. Hay que soltar. Hay que renunciar al pago de deudas. Ahora, esto es para el cristiano. Allá afuera no le podríamos decir a nadie esto, no podríamos ni siquiera mencionarle la palabra perdón. Pero nosotros internamente tenemos que recordarla. Si hemos nacido de nuevo, vamos a tener que luchar para soltar
perdón. En el nombre de Jesús. ¿Por qué no oramos? Padre, en el nombre de Jesús,